Esta actividad es en función y en conmemoración al 25N. Sabemos que ya nos faltan pocos días para otra vez vivenciar lo que se llama otro día de la erradicación y la eliminación de la violencia contra la mujer. En Argentina todavía tenemos cifras bastante complejas. Ya de lo que va del año tenemos 179 femicidios contabilizados. Es una jornada de concientización y cada 29 horas muere una mujer en la Argentina. Así que estamos convencidos de que este es el camino, de capacitar, de comenzar a generar conciencia, y dentro de los colegas y los abogados siempre estamos dispuestos a, a estas actividades, a que siempre ir aprendiendo un poco más, y el desafío de la temática siempre es eso, presentar la violencia como tal y ver los recursos y las herramientas como normativas que tenemos como para poder ir saliendo de este lugar. En esta oportunidad no te voy a presentar yo porque sabes que sos mi amigo y te adoro, entonces sería poco objetiva. Te va a presentar la secre de nuestro instituto. Estamos honrados con tu visita el día de hoy. Sí te voy a pedir, después de que la secre te presente, que nos cuentes un poco del proyecto Acompañantes, que llegan muy bien ustedes en Buenos Aires, y que acá también iniciamos hace un par de meses, después de una lucha incesante, comprometiendo organismos como el Consejo de la Mujer en la provincia de Jujuy, que está participando continuamente todos los meses con esta parte, la práctica que tenemos dentro del Colegio de Abogados. Así que, como sabemos que tenés que retirarte puntual, vamos a dar inicio a la jornada. Ahora te paso con la colega Paula Villagra. También estamos en presencia del vicepresidente del Instituto de Derecho de la Mujer, Género y Diversidad, que es el doctor Martín Lozano. Te dejo con Paula ahora. Bueno, hola a todos los colegas presentes y a los que están también acá en el salón del colegio. Bueno, vamos a presentar a Diego Ortiz, ¿sí? La verdad es que tenemos un honor de tenerlo acá con nosotros en esta disertación. Bueno, es abogado con orientación en Derecho Privado de la UBA, profesor para la enseñanza media y superior en Ciencias Jurídicas en la UBA, especialista en violencia familiar, diplomado en Derecho de Daños, director de la revista de actualidad en Derecho de Familia y Decisiones Jurídicas, colaborador de la revista Práctica Profesional del Derecho de Familia y Decisiones Jurídicas, miembro de ASI-FIFA, Asociación de Especialistas en Violencia Familiar, miembro docente de la Asociación Pablo Besón sobre Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, coordinador del Observatorio de Resoluciones en Violencia Familiar de la Asociación Pablo Besón sobre Prevención y Asistencia en Violencia Familiar, coordinador del proyecto preventivo cultural contra las violencias de género Acompañantes, columnista del diario digital femenino, coautor del libro Violencia Familiar, Aspectos Prácticos del Editorial Favorable, autor del libro Medidas Cautelares en Violencia Familiar de Edición Jurídica, autor del libro Responsabilidad de Daños en Violencia Familiar de Ediciones Jurídicas, autor del libro El Procedimiento de Violencia Familiar, sus diferentes etapas de ediciones jurídicas, autor del libro Actualidad de las medidas en el procedimiento de violencia familiar de ediciones jurídicas, autor del libro Violencia Económica, tomo 1 y 2 de ediciones jurídicas, autor del libro Medidas contra la violencia económica y o patrimonial, ex asesor legal del Centro Integral de la Mujer Margarita Malgarro, actual letrado de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Superior de Justicia de la Nación, secretario del Comité de Violencia de la Asociación Argentina de Salud Pública, disertante en cursos y conferencias de tema de uso especial. ¿Sí? Así lo presentamos al doctor Diego Ortiz. Así que bueno, ahora te tiene la palabra. Bueno, primero agradecerles, estaba viendo el tema de la conexión, por eso me estaba moviendo, así que perdón a la doctora Mendoza, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Sí, me voy a tratar de mover un poquito, discúlpenme, pero bueno, es para que tener la mejor conexión posible, ¿sí? Igual mi departamento es chico, así que son 2 pasos y ya me estoy moviendo de un lugar a otro. En realidad, lo que vamos a hablar hoy es aspectos jurídicos contra la violencia de género, ¿no? O sea que ya de antemano, esto va a ser una charla dirigida a colegas, ¿no? O sea que es ni más ni menos dirigido a colegas interesados en la temática y que están no solo interesados en la temática, sino también preocupados
en la temática, ¿no? Porque esto implica el reconocimiento de un flagelo social, cultural, que tiene varias aristas y que por supuesto el derecho aporta una de esas aristas a la solución, pero por ahí no es suficiente, ¿no? Ya de antemano tenemos que tener en cuenta que el derecho contribuye a eliminar estos casos de violencia de género y luchar contra la violencia de género, ¿no? Pero previo a todo, obviamente cercano al 25 de noviembre, vale aclarar que como colegas tenemos que reconocer la violencia de género, ¿no? Reconocer la violencia de género como, como algo que ocurre en la actualidad, porque el desconocimiento no nos permite intervenir, no nos permite actuar. Y en esto tenemos que tener, la verdad que tenemos que tener bien claras las ideas de poder actuar contra este gran flagelo, ¿no? Que va en crecimiento, no solo por la cantidad de casos, sino por la entidad de ataques de este agresor, ¿no? Una vez que reconocemos la violencia de género, tenemos que, como aspecto jurídico, conocer el marco normativo nacional e internacional que existe sobre el tema, ¿sí? Y en ese marco normativo tenemos que incluir las convenciones de la cual Argentina es Estado parte. La Convención CEDAW de 1979 y la Convención Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? Estas convenciones, de la cual Argentina es Estado parte, también la Argentina la ha ratificado por ley. Una del año 85, la CEDAW, y de la 24632, la Belén do Pará en el año 96, ¿no? ¿Para qué tanto hablar de convenciones? ¿Para qué hablar de convenciones internacionales? Para tener en cuenta la importancia de reconocer las convenciones internacionales en la resolución de los casos que se nos presentan, ¿no? Los casos de violencia de género, ¿sí? A ver si acá, sí, ahí está, perfecto, ahí está. O sea, en ese reconocimiento, de la violencia de género del marco normativo, tenemos claramente que incluir a la 26485, la Ley de Violencia de Género de marzo del 2009, cuyo decreto reglamentario es el 1011 del 2010. Y la 26485 viene a recoger los postulados de las convenciones internacionales y lo viene a incluir en una normativa interna, en la 26485, la Ley de Protección Integral, comúnmente denominada la Ley de Violencia de Género, ¿no? O sea que como primer aspecto jurídico tenemos que reconocer, ¿no?, la importancia de las convenciones internacionales, la importancia también de las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a justicia, la importancia de la 26485 y con la sanción del Código Civil y Comercial, que incorporado por la 26994, también la posibilidad de incluir dentro de todo ese paraguas normativo las normas de fondo, las normas del Código de Fondo, como por ejemplo el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, que nos permite hacer un diálogo de fuentes, una armonización de normas, que tome lo de las convenciones, que tome lo de las leyes para resolver las cuestiones vinculadas a violencia de género, ¿no? Toda esta cuestión por ahí muy formal de explicar convenciones, de nombrarlas, de hablar un poco de la 26485, a nosotros nos pone en el rol humilde de portadores en la temática. Nosotros trabajamos en una temática que requiere una función docente, un diálogo abierto, un diálogo horizontal que nos permita, ¿no?, interpretar estas normas y trabajar. Pero desde ya, colegas, no podemos desconocer, no reconocer la violencia de género y los casos que existen de violencia de género, los casos de feminicidios que van apareciendo, ¿no? Donde la violencia de cualquier tipo impera en estos casos, en donde, por supuesto, requiere respuestas institucionales y también requiere de parte nuestra respuestas profesionales, porque vamos a algo puntual dentro de nuestra profesión. Díganme la verdad. ¿Cuántas nos hemos formado en cuestiones de género, en violencia de género? En nuestra formación de grado, ¿cuántos hemos estudiado en nuestra preparación para ser abogados y abogadas
violencia de género. La verdad que en mi experiencia profesional no tuve la oportunidad de estudiar violencia de género. Recién me formé ya en cuestiones en posgrados, en especializaciones, en cursos y en charlas, y así todo, después de años de dedicarme a la temática, llego a la conclusión de que me falta mucho por aprender, me falta mucho por leer y me falta mucho también por implementar y practicar, porque no tiene sentido tener un marco normativo, una caja de herramientas para usar y no usarlas, no ponerlas en práctica, no plantearla en escritos, no recurrir cuando sea necesario, no pedir algún seguimiento a una medida, no de alguna manera trabajar o acompañar profesionalmente a una mujer en contexto de violencia de género, en situación de violencia de género. Entonces, primero hablé del reconocimiento de la temática en sí, como gran aspecto jurídico. Segundo, también del conocimiento del marco normativo internacional y nacional. Pero ahora no me quedo con esto. Ahora necesitamos poner en práctica ese marco normativo en los casos que se nos presentan. Y esto es un gran desafío y esto es una gran meta a cumplir por parte de nosotros, profesionales del derecho. Por eso me gustó la convocatoria de la doctora Mendoza, de Anaí, así que obviamente estamos en un ámbito formal, así que ya nos juntaremos a charlotear, pero bueno, la idea también de aportar esto del conocimiento, siempre me interesa que en los albores del 25 de noviembre se vuelva a nombrar las convenciones, se vuelva a nombrar la ley, porque están plenamente vigentes, son de aplicación obligatoria y destinada a los que van a los destinatarios de la norma. ¿No? Y esto claramente eso es un marco protector que tenemos que mencionar, y más en el Colegio de Abogados de Jujuy, y más a 2 días del 25 de noviembre. Y esto no nos podemos desconocer, ¿sí? En la puesta en práctica implica también empezar a ver todo lo que hemos visto en derecho, algunos aspectos procesales que hemos estudiado en derecho procesal civil, en la unidad, en el contenido curricular del derecho procesal civil, empezar a relacionarlo con la temática misma, ¿no? Porque bueno, yo recuerdo que en las primeras experiencias como abogado, en estudios jurídicos, los casos de violencia eran llamados así. Otro caso de violencia, o un clavo más que me ha quedado, no se le daba la importancia sustancial y procesal como se le está dando ahora. Ese estudio en profundidad, la cantidad de charlas que estuve escuchando y viendo cercanas al 25 de noviembre desde el principio, o sea que ese interés que existe, tanto para ustedes como para mí, se relaciona mucho con la necesidad de un estudio especializado en la temática, ¿no? Esto del debate, ¿no? Esto también hace un tiempo escribía ese debate, ¿no? Se viene un gran grupo de abogados y abogadas que se especialicen en la temática de violencia, ¿no? Que formen parte de un grupo que puedan debatir temas vinculados a la violencia, ¿no? Obviamente desde el aspecto jurídico, pero sin desconocer la necesidad, ¿no? De la multidisciplina, la necesidad del trabajo interdisciplinario, ¿no? Entonces, esta búsqueda de la especialización tiene relación también con la puesta en práctica, ¿no? Poner en práctica lo que venimos trabajando y demás, ¿no? Vamos a arrancar con algún tema de aspecto jurídico bien práctico para ir desarrollándolos más y dar el espacio a las colegas para que puedan moderar el debate o las preguntas que puedan surgir, si les parece, ¿sí? ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí, se te Bien. escucha bien. Perfecto. Uno de los temas, bueno, agradecido también con la gente que está presente de manera virtual, presencial, muy agradecido. Espero volver a Jujuy, la verdad que tengo la remera que me compré allá, así que con mucho cariño. Y el primer tema, que es un tema que realmente se toma muy a lo teórico, pero es importante trabajar en la práctica, es el tema de acceso a justicia y tutela judicial efectiva. ¿De qué manera podemos golpear una puerta si la puerta está cerrada? Si no puedo acceder a la justicia, si no puedo acceder
a poder, a peticionar, a pedir protección contra la violencia de género, ¿no? O sea que el acceso a justicia es un tema fundamental, ligado a la tutela judicial efectiva como principio procesal en la relación de familia, en el artículo 706, ligado a la recomendación general del Comité de la CEDAW, artículo 16 de la CEDAW, recomendación 33 de la CEDAW, que habla de la necesidad de un concepto pluridimensional de acceso a justicia, ¿no? Un concepto que no implique solamente la petición en sí, sino también aquellos recursos, incluso jurídicos, que deben tener las personas en situación de violencia, las mujeres en situación de violencia, para poder acudir a la justicia y realizar una petición, ¿no? Y que dicha petición sea correspondiente a una resolución fundada, ¿no? Artículo 3 del Código Civil y Comercial. O sea que el acceso a justicia de mujeres en situación de violencia o de otras disidencias en situación de violencia que se encuentran en situación de subordinación, de dominación, claramente ese acceso a justicia es fundamental, el reconocimiento de la especial que tiene ese acceso a justicia para cualquier petición y demás, ¿no? Y esto va ligado también al reconocimiento de la vulnerabilidad en razón del género, en razón muchas veces de la edad, en razón de la salud mental, la suma de vulnerabilidades que también viene un poco hablando las 100 reglas de Brasilia y el artículo 9 de la Convención Belén do Pará, que dice que los estados parte, entre ellos Argentina, para tomar una medida van a tener especialmente en cuenta esta situación de vulnerabilidad que pueda estar sufriendo la mujer, dice la Convención Belén do Pará. Y habla después de una serie de interseccionalidades por ser una mujer anciana, por ser una mujer con una discapacidad, por ser una mujer en condiciones socioeconómicas desfavorables. O sea que ese acceso a justicia tiene un contenido de protección mayor también, ¿no? No hablamos de cualquier acceso a justicia, sino de un acceso a justicia que asegure una igualdad real, no una igualdad formal, ¿no? Y relacionado al acceso a justicia viene el tema también de la legitimación activa, es un tema puramente procesal, práctico. El tema de, me abriste la puerta, puedo acceder a la justicia, pero también quiero denunciar, quiero estar legitimada para denunciar, quiero tener la posibilidad de denunciar, ¿no? Y esto de la legitimación activa en casos de violencia de género tiene que tener una apertura flexible, tiene que haber una flexibilidad para poder abrir el abanico de legitimados activos para denunciar los casos de violencia de género, ¿no? Esta apertura, esta flexibilidad por parte de los legitimados activos, quienes son los que pueden interponer una denuncia de violencia de género, permite, por ejemplo, que el director de un hospital realice una denuncia para proteger a una mujer mayor, permite también que un vecino o una vecina denuncie para proteger la integridad de un adolescente, permite también una denuncia de parte de una vecina, de una prima, amiga, que denuncia para proteger a una mujer que tiene una discapacidad física y no se puede movilizar. O sea que esta apertura, cuando hablamos de legitimación activa, es una apertura fundada, no es una apertura caprichosa, arbitraria, es una apertura que se funda en ese rol protector que se debe dar, que debe tener los procedimientos o procesos en los cuales se hable de violencia de género. Hablamos de acceso a justicia y legitimación activa, no puedo dejar de hablar de competencia. Es decir, yo quiero saber quién es el juez o la jueza que va a resolver mi caso, en razón de la materia, en razón del territorio, en razón de cuando sea necesario me habiliten la feria judicial para que se resuelva de manera inmediata una medida preventiva urgente, la del artículo 26 de la 26485. O sea que la competencia tiene relación con el acceso a justicia, perdón si hablo fuerte, pero estos temas me ponen ahí arriba, o sea que la competencia tiene relación con el acceso a justicia, tiene relación con la legitimación activa y tiene relación también con la certidumbre, con la seguridad jurídica, saber que ese juez o esa jueza de ese territorio va a resolver una medida. Obviamente, cuando hablamos de competencia en casos de violencia de género,
el artículo 21 y 22 de la 26.485, de la cual Jujuy se adhirió a la 26.485, o sea que se aplica en su totalidad dicha ley. Hablamos de competencia, también tiene que haber una apertura, una amplitud, pero ¿por qué la apertura? ¿Por qué la amplitud? Porque el propio artículo me dice que aún en caso de incompetencia, ese juez o esa jueza debe tomar una medida y después pasará las actuaciones al juzgado que por turno de competencia corresponda. Pero ¿esto qué significa? Que no, la urgencia en la decisión judicial, la urgencia en la intervención institucional amerita que ese juez o esa jueza tome una medida preventiva urgente, artículo 26 de la 26.485, y pueda, después de tomar la medida, haya pasado el peligro, haya pasado la urgencia en la decisión judicial, pueda pasar las actuaciones al juzgado que corresponda. Fíjense qué importante es que los jueces y las juezas se capaciten en violencia de género, porque acá no hay excusa, no, yo soy juez de minería, yo soy juez de asuntos agrarios, no me interesa la temática, pero el propio artículo me dice que ante la urgencia y aún en caso de incompetencia, se debe resolver de igual manera, ¿no? O sea que hay que abrir el espectro de la competencia cuando se resuelven estos casos de violencia de género que no admiten demora alguna, ¿no? Y este no admiten demora alguna claramente se relaciona con el presupuesto de admisibilidad peligro la demora, es decir, ese presupuesto que hemos conocido de medidas cautelares en sentido general, poder llevarlo en práctica o en juego en medidas de protección en violencia familiar y ese peligro la demora en violencia de género es muy concreto. El peligro de no resolver de manera inmediata, de manera oportuna procesalmente, esto acarrearía el riesgo de convertir un derecho en concreto en algo abstracto. Y lo abstracto se refiere a desproteger a la parte denunciante y que puede generar grandes consecuencias en su integridad física, psíquica, sexual y demás. O sea que no es ni más ni menos, hablar de competencia no es un aspecto objetivo, no es un aspecto de forma, es un aspecto claramente de fondo, ¿sí? Seguimos haciendo un recorrido de cuestión de aspectos jurídicos, si les parece, si escuchan bien, ¿me van escuchando? Alguien que ponga en el chat ahí, si se van escuchando, ahí está, y sin querer apagué la cámara, como soy muy movedizo, iba a ver el chat y apagué la cámara, así que no toco más nada y me quedo ahí piola. Bien, hablamos también hablamos de diferentes temas, no puedo dejar hablar de la conexidad como aspecto jurídico. Gracias, Gloria. Muchas gracias, Rebeca también. El tema de la conexidad, cuando hay identidad de partes. A esta persona, a mi pareja ya lo denuncié hace 2 años. Lo denuncié hace 5 años cuando me quiso matar. Claramente la conexidad por identidad de partes tiene relación también con empezar a dimensionar el riesgo también como insumo para los profesionales de otras disciplinas cuando confeccionan informes. Esta conexidad por identidad de partes, en donde la parte denunciante y la parte denunciada son lo mismo de denuncias anteriores, 2018, 2020, 2023, lleva a entender que hay una gravedad, hay una seguidilla de situaciones de violencia. Y esto claramente tiene que ser un termómetro para la autoridad judicial y para los equipos profesionales, incluyámonos, para poder intervenir. O sea que fíjense como un tema que ustedes piensan que es ínfimo, un tema que es nimio, como el tema de la conexidad por identidad de partes, empieza a hacer mella en lo sustancial, en lo de fondo, en lo tuitivo, en lo protector, el tema de la conexidad. ¿Y qué pasa cuando no hay identidad de partes, pero la parte denunciada ya fue denunciada por otras parejas previamente, por casos de violencia de género? Familiar, hablando específicamente, violencia de género familiar. ¿Qué pasa cuando esta persona ya fue denunciada previamente, ¿no? Por otras parejas? Y eso, ahí está. Y esto que fue denunciada ya previamente por otras parejas, tiene que ser también puesto en juego por la intervención actual. Por ahí es una oportunidad para proteger no solo a esta mujer que denuncia, sino también para cortar con la situación de violencia, evitar
que la violencia se repite o se reitera, porque hoy está con esta pareja, se separa, empieza con otra pareja, la agresión continúa, pero con otra parte denunciante, y esto también se relaciona con empezar a ver esos datos, como la conexidad, que si bien en este segundo supuesto no hay identidad de partes, pero la misma parte denunciada, distintas partes denunciantes, da cuenta de un peligro, de un riesgo a tener en cuenta, de una posible afectación a la integridad, no solo de personas pasadas que han denunciado, sino la persona presente que denuncia y evidencia la cantidad de denuncias anteriores, ¿no? No podemos también, hablamos, ya pasamos por varios temas procesales, me gustaría hablar también del tema de la acumulación de expedientes. En un mismo juzgado hay diferentes expedientes por conexidad, por identidad de partes, de qué manera trabaja la autoridad judicial, de qué manera trabaja el abogado y la abogada para poder receptar lo que surge de los expedientes que se acumulan, ¿no? Primero tener en cuenta que hay un dato muy objetivo, que hay varios expedientes por el mismo objeto procesal o no, y esto necesita un tratamiento integral, necesita la puesta en freno de una situación de violencia actual, ¿no? Por más que haya expedientes dispersos de diferentes años, ¿no? Y ya hablamos de distintas partes muchas veces, ¿no? Pero la identidad de partes, incluso por el mismo objeto procesal, lleva a darnos cuenta de que hay una situación, que hay una papa caliente que nos lleva a intervenir, nos lleva a actuar, nos lleva a seguir trabajando, ¿no? El tema de la denuncia también es un tema procesal, o sea que este año tengo la posibilidad de contarles que trabajo hace más o menos, casi más o menos 15 años en la temática de violencia, hace 15 años que me dedico a trabajar en violencia en diferentes aspectos, y el tema de la denuncia, siempre, al momento de escribir algo sobre la denuncia, siempre se me plantea este dilema: o escribo algo procesal puro, o escribo algo propio de la temática. Si yo escribo algo procesal puro, esto sería parte de un procesalista que no tomaría los aportes específicos de la temática, de la especialización y demás. Si yo tomo algo solamente parte de la temática y no tomo aspectos jurídicos como aspectos procesales en su contenido, estaría desconociendo mi disciplina, siendo el derecho de la cual me dedico, y no estaríamos haciendo una definición completa. La denuncia es un acto jurídico que implica poner en conocimiento público ante la autoridad judicial, competente o no, como lo hablamos, una situación de violencia actual contextualizada con las pasadas, para evitar que la situación de violencia a futuro se repita o se incremente, con el objetivo de solicitar medidas de protección, medidas preventivas urgentes que surgen de la 26485, de la ley jujeña de violencia familiar y la ley de adhesión a la ley de violencia familiar 26485. O sea que la denuncia es un concepto claramente propio de la temática, ¿no? Implica sacar los trapitos, lavar los trapitos sucios, pero afuera, empezar a develar lo pasado, lo ocurrido. Eso que se daba en la intimidad de un hogar, como si fuera un reducto íntimo, privado, intocable, intrastable con el afuera, ahora está puesto en conocimiento de una autoridad judicial, está puesto en conocimiento de un colega, de un abogado, de una abogada, que va a intervenir en estos casos. O sea que la denuncia, gente, por favor, no es un simple papel, no es un simple trámite. La denuncia claramente tiene una finalidad protectora. Nosotros tenemos que conseguir que dicha finalidad protectora se cumpla en concreto mediante acciones institucionales, judiciales y demás. Obviamente esta charla, gente, colega Anaí, colega, no es una charla de denuncia, es una charla claramente que trata de darle un golpe de realidad, la necesidad de poder poner en freno la situación de violencia y ofrecer dispositivos y recursos institucionales para mantener ese freno de las situaciones de violencia. O sea que cuando hablamos de denuncia, no podemos solamente hablar
de un aspecto procesal, de un aspecto puramente de forma, como un procesalista puro diría. La denuncia tiene claramente una finalidad protectora y para que realmente se entienda esa finalidad protectora, tenemos que echar mano a las convenciones internacionales de la cual Argentina es Estado parte, a las que recién charlamos, a la 26485, a la ley de violencia familiar jujeña, a la ley de adhesión que Jujuy adhiere a la 26485, a las 100 reglas de Brasilia, a las recomendaciones generales del Comité de la CEDAW. Fíjense cuánto material nos permite a nosotros hablar de fondo, de sustancia en la denuncia misma. Obviamente la denuncia está acompañada de un rol docente. Nosotros tenemos que trabajar con personas que no conocen del derecho. De ahí la importancia en los últimos años de la introducción de un lenguaje claro, llano y suficiente, un lenguaje que sea lo más claro posible. Y miren qué importante en los procesos, procedimientos en los cuales se hable de violencia de género, fíjense la importancia, porque ser claro, ser bien detallado, permite este tipo esta vista de realidad, ¿no? Esta posibilidad de ver lo que está pasando, ¿no? Y de ver cómo se necesita proteger la integridad de estas personas, ¿no? Eh, quiero remarcar eso, por eso siempre cuando se habla de denuncia, y a veces uno da charlas para colegas, a veces uno peca de informal, y esa informalidad, peca de formal, porque da un concepto procesal, y esa formalidad le quita lo propio de la temática, le quita lo protector de un procedimiento de violencia familiar, por ejemplo, o de un proceso en el cual se plantea una cuestión de violencia de género laboral, o violencia de género obstétrica, o violencia de género mediática, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que el acoso callejero se introduce como modalidad de violencia junto a la violencia política y recientemente la violencia digital, ¿no? Como tipo de violencia y como modalidad de violencia y como objeto de la ley y dentro del concepto de la ley. O sea que fíjense la cantidad de herramientas que tenemos para trabajar en el fondo de la cuestión, ¿sí? Y esto también a remarcarlo, ¿sí? Hablo de denuncia, pero tampoco puedo dejar de hablar de medidas de protección, ¿no? Medidas de protección. Esto que me apasionó ya hace casi 10 años, más de 10 años, empecé a escribir medidas cautelares en violencia familiar. Y saben qué, me llamó la atención que no existían obras editoriales específicas en ese tema. Cuando leía las medidas, digo, estas medidas tienen otra finalidad, tienen una finalidad protectora, surgen de las propias leyes de violencia familiar, posteriormente la 26485 también las menciona, obviamente en contexto de violencia de género familiar y demás modalidades, pero estas medidas, que fíjense que se llaman de diferentes formas, medidas cautelares, si nos reducimos a una cuestión procesal, medidas de protección, el artículo 3 de la Convención Belén do Pará habla de medidas de protección, medidas preventivas urgentes, medidas tutelares, medidas tuitivas, o sea que las leyes de violencia familiar de las diferentes provincias lo han llamado de distinta manera, pero al fin y al cabo lo que se intenta es crear un concepto específico de medidas, ¿no? Un concepto que tome en cuenta esos presupuestos de admisibilidad y lo relacionen específicamente con el tema, ¿sí? ¿Qué medidas se pueden tomar? El otro día escuché una colega que decía que, bueno, se habla mucho de medidas en casos de violencia de género familiar, pero si ustedes leen el artículo 26 de la 26485, hace una separación. Primero habla de medidas preventivas urgentes contra la violencia de género que se pueden aplicar en todas sus modalidades, ¿sí? O sea que, fíjense eso también, que la primera parte del artículo 26, la primera parte nomás,
habla de que se pueden tomar estas medidas preventivas urgentes en cualquier supuesto de violencia de género, en cualquier modalidad. Obviamente se extiende a la modalidad de violencia digital y a la modalidad de violencia política, acoso callejero, violencia institucional, violencia obstétrica, violencia contra la libertad reproductiva, violencia mediática, violencia laboral y violencia familiar. Se extiende a todas las modalidades, o sea que las medidas preventivas urgentes que figuran en la primera parte del artículo 26 se aplica a todos los supuestos. Gente, no tenemos excusa para no aplicarlas. Tendremos que interpretarlas conforme al caso que tenemos en nuestro estudio, en nuestro escrito, en nuestro escritorio. Tenemos que empezar a trabajar con eso. Eh, Podemos pensar casos de violencia de género laboral, podemos pensar casos de violencia de género obstétrica, en la cual por supuesto va a tener su propio contenido, pero no podemos no hablar de que no existen medidas preventivas urgentes contra esa violencia de género. Esto es importante también cuando dije qué medidas se pueden tomar, y uno va a leer, tiene Google, tiene posibilidad de buscar en Internet las medidas. Pero ustedes saben que las medidas que surgen del artículo 26 de la 26485 tienen 14 años. El año que viene se cumple, en marzo, se cumplen 15 años de la 26485. Así que me pueden invitar a Jujuy, por favor, personalmente, a ver si voy ahí después arreglo. Yo voy ahí, me armo una camita ahí, así que me alojan, ya me alojaron ahí. A cambio les hago unas pizzas, yo no tengo problema, soy muy gauchito con eso. Pero bueno, Esté tranquilo que insisto también con vamos a esto, necesitar ¿no? una pizza acá para Fíjense, los colegas. por favor, soy buen pizzero, por favor, soy un genio con las pizzas y tortas también. Pero bueno, insisto, más allá de venderme un poco, insisto esto también, ¿no? Las medidas tienen 14 años, 14 años. Esto no significa que no estén vigentes. Primer punto a aclarar. Segundo, por supuesto, al momento en el cual se sanciona la 26485 y se coloca la medida, como cese de actos perturbatorios, prohibición de acercamiento, exclusión del hogar, reintegro al grupo familiar, restitución de efectos personales, alimentos provisorios, régimen de comunicación provisorio, cuidado personal provisorio, guarda provisoria, todo este abanico de medidas en el 2023 fue reinterpretado gracias a la doctrina, gracias a la jurisprudencia, gracias a ustedes, colegas, gracias al interés en la temática, gracias al abrir espacios en la temática que nos permita dialogar y debatir, y la necesidad de que los jueces vuelvan a estudiar estos temas, volvamos a estudiar como colegas y empezar a poner en los casos esto, ¿no? Cómo se interpreta la medida de prohibición de acercamiento. Obviamente, en caso de violencia de género no se puede hablar de prohibición de acercamiento mutua, no puedo colocar a ambas partes en el mismo plano procesal, o sea, hablar de prohibición de acercamiento recíproca en caso de violencia de género es una incoherencia jurídica cuando hay una relación desigual de poder. La prohibición de mediación o conciliación, último párrafo del artículo 28, empezar a analizar los principios procesales en las relaciones de familia que trae el Código Civil y Comercial en el procedimiento de violencia familiar, hablar del principio de economía procesal en el procedimiento de violencia de género, el proceso de violencia de género o en el proceso de violencia familiar, hablar del principio de celeridad de las actuaciones, empezar a analizar también las diferentes interpretaciones de la medida de exclusión del hogar, que queda muy claro que no depende de la titularidad registral del autor del inmueble, sino que tiene una finalidad protectora como el propio procedimiento de violencia de género familiar. O sea que, gente, abrimos un campo, un gran campo de interpretación y trabajo, así que no tenemos que dejar de hablar de medidas cuando hablamos de estos temas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos frenar? La medida se relaciona con el seguimiento de una medida, ¿no? De qué manera activamos los mecanismos institucionales, llámese policía, llámese gendarmería, centros de atención, centros de patrocinio jurídico o asesoramiento, la labor de las ONG, la labor de las redes profesionales, implementar el tema de los acompañantes, gente,
porque no podemos desmerecer una figura única en el derecho argentino, que es la figura del acompañante, del artículo 25 de la 26485, que Jujuy hizo eco de esa figura del acompañante allí en el Colegio de Abogados de Jujuy, así que gracias a este año de poder implementar esto, porque ustedes no se olviden que el gran desafío jurídico que se presenta para nosotros es trabajar en materia de prevención contra la violencia de género. Y ahí se nos presenta un dilema mental, porque ustedes van a decir, no, yo soy abogado, yo trabajo cuando el problema está instalado. Gente, hola, el problema está instalado, tenemos que trabajar en esto. Prevención contra la violencia de género de forma continua. No nos sirve hacer una charla aislada, esporádica, sino que la información tiene que estar a disposición. Yo tengo el placer, el lujo de ser parte de un proyecto que se llama Acompañantes, de la cual la doctora Mendoza conoce el proyecto personalmente. Es un proyecto que ya tiene 5 años, hace 7 años que venimos trabajando en el barrio, y es un proyecto que trata de implementar la figura del acompañante, invitando mes a mes a charlas para concientizar sobre esta temática con entrega de información y folletería gratuita. La merienda y todo también es gratuito, bancado por los recursos por mi grupo de amigas vecinas, Raquel Herrera, Rocío Guerrero, Mariela Soñés, Alicia Álvarez, Marilí Carabajal. eh, bueno, es un trabajo gigante, Alicia Álvarez también, es un trabajo gigante que se estuvo haciendo, el trabajo de acompañantes, que el 25 de noviembre tenemos una muestra de todo lo trabajado del 2016 en adelante con el grupo de acompañantes. O sea que, ¿para qué me paso el chivo de paso? Para empezar a reforzar esa figura del acompañante y que ayuda a sostener una red familiar o social en colaboración con el trabajo institucional y profesional. Así que con esto quiero dejar el espacio de preguntas porque, por supuesto, una charla de violencia de género no es charla sin las preguntas y el debate necesario. Así que me permito realmente agradecerles. La verdad que Anaí, así que a la colega les quiero agradecer enormemente el espacio y a seguir trabajando. Así que en tiempos claramente de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que quieren saberlo todo estarán preparados por un futuro que ya no existe y en este caso ustedes están abiertos a emprender un camino contra la violencia de género. Muchísimas gracias, gente. Muy feliz de poder participar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego. No sé si alguna de las colegas quiere hacer alguna pregunta. Si no, también lo pueden escribir por Zoom a la pregunta que quieran hacer, ¿sí? O levantar la manito para que nosotros le demos el micrófono. Igualmente también acá teníamos una pregunta con Anaí. Creo que siempre te hago esta pregunta y lo he estudiado de vos en muchas oportunidades. Quisiera que nos hables un poco de la conclusión del proceso de la violencia. Viste que siempre estamos sujetos a que termina la medida, usualmente pasa o se ve o sea, se ve la dificultad de terminar o culminar con el proceso, se nos dificulta muchísimo, inclusive en el juzgado, de que una vez culminada la medida, todavía no hay cosas resueltas. Sobre eso quisiera que nos puedas hablar un poco, si es que podés. Primero, tener en cuenta que el cierre del procedimiento de violencia no puede ser con la resolución interlocutoria que concede la medida. Claramente esto depende de cada caso, ¿no? Obviamente el parámetro para cerrar este procedimiento no es un parámetro solamente jurídico, sino que es un parámetro también propio de la temática, ¿no? La idea es que ya la protección no sea necesaria, que el riesgo haya cesado, que en realidad haya pasado el tiempo de la medida y no exista riesgo que cubrir, no haya necesidad de que la medida tenga vigencia o de prorrogar la medida, ¿no? Cada caso presenta un desafío. Por ejemplo, imagínate si yo digo, el procedimiento se cierra con el desistimiento de la mujer. Esto es no entender nada, porque muchas veces se desiste de las actuaciones y hay un contexto de violencia presentado por el agresor que le obliga a retirar la denuncia porque si no, no le va a dar recursos para comer o porque si no la va a agredir físicamente, porque si no la va a pasar mal.
o sea que se replica una nueva situación de violencia ante la solicitud del retiro de la denuncia. O sea que no podemos cerrarnos a una posibilidad taxativa de decir, bueno, cierra el procedimiento así y ya está. Pero tenemos que claramente trabajar en esa cesación del riesgo que permite cerrar el procedimiento, este tipo de procedimiento de violencia familiar o un procedimiento de violencia de género, ejemplo laboral, en la cual, por supuesto, va a tener sus propios parámetros y sus propios lineamientos, ¿no? La ley de contrato de trabajo, muchas veces se habla del daño y perjuicio en caso de violencia de género laboral, el tema del daño moral, el tema del resarcimiento, bueno, por ahí esa sería el cierre, ¿no? Civil, resarcitorio en ese supuesto. Pero en un procedimiento de violencia de género familiar, en la cual hay un vínculo vigente o finalizado, claramente el procedimiento para cerrarse tiene que haberse verificado profesionalmente, institucionalmente, que el riesgo ha cesado, que no hay riesgo que cubrir, que no hay nada de que temer porque la violencia cesó. Esto depende muchas veces de los dispositivos terapéuticos, de los grupos de masculinidades, de las redes de trabajos profesionales, ¿no?, que trabajan en esto. Esto, por supuesto, no es fácil. No quiero ser simplista, por favor, pero quiero contestar un poco, dar un poco de respuesta a lo que me preguntaba la colega, pero tratemos siempre de tener una apertura en el cierre de un procedimiento, ¿sí? Bueno, no tenemos ninguna otra pregunta por acá, solamente quisiera que nos cuentes sobre tu última obra, que sabemos que hace poquito salió, se trata de Medidas Cautelares. Es más bien una obra federal, por lo que entiendo, por lo que se ve, que pronto lo vamos a tener acá en el colegio, y quisiera que nos cuentes un poquito y ya te despedimos, pero sabemos que estás con el horario ahí justo. Sí, primero, bueno, dentro de la temática, uno de los temas interesantes en la temática es la tipología de violencia, ¿no? Fíjense que si uno hace un análisis de la tipología de violencia, los tipos de violencia en las leyes de violencia familiar, es diferente a los tipos de violencia incorporados con la 26485. La 26485 amplía los tipos de violencia, introduce la violencia económica, introduce la violencia sexual, la violencia simbólica y la violencia política y la violencia digital dentro de los tipos de violencia. Uno de los tipos de violencia que me llamó la atención, no sé si por lo poco explorado o si no, o por lo necesario, o lo necesario de seguir explorando, era el tema de la violencia económica. La violencia económica que está conceptualizada en la 26485 y hay argumentos también de las convenciones internacionales, que tuve la oportunidad de ir a hablar allá en Jujuy de violencia económica, que estuvo buenísima la charla, la pasamos muy bien, pero cuando uno habla de violencia económica, a tantos años de la ley, surgió en mí la inquietud, ¿no?, procesal de decir, bueno, ¿de qué manera encaramos la violencia económica? ¿Cómo se trabaja con ese concepto? Hay un fallo recién de Santa María Entre Ríos que hablaba de principio del derecho civil patrimonial, la violencia económica. O sea que, ¿de qué manera hablamos procesalmente sobre el tema? Entonces surgió analizar el tema medidas contra la violencia económica, ¿no? Y esto también, pero no como un concepto que uno recoge, que uno inventa, ¿no? Esto sale de los fallos, ¿no? Cómo jueces y juezas toman medidas contra la violencia económica utilizando como argumentos el marco normativo en diálogo de fuentes y hace como una unificación de ese diálogo de fuentes al tomar una medida contra la violencia económica, ya sea una medida combinatoria, ya sea la imposición de una multa, ya sea un alimento provisorio, ya sea la exclusión del hogar, o sea, medidas contra la violencia económica. Y por eso empecé a escribir sobre este tema, pero siempre con la sinceridad y la honestidad cuando uno escribe. Y era importante sumar voces y por eso sumar colaboraciones, ¿no? Sumar colaboradores, en este caso, entre jueces y juezas de 12 provincias, de diferentes provincias de nuestro país. O sea que es importante trabajar con este tipo de conceptos procesales
como el de medidas contra la violencia económica, y sale este año, estaba buscando a mano, pero no lo tengo a mano, va a aparecer seguro, el libro de medidas contra la violencia económica, que es un libro editorial Ediciones Jurídicas, lo debo tener acá. Aquí lo tengo. El libro se llama Medidas contra la Violencia Económica, este es el mío, así que el libro Medidas contra la Violencia Económica es un libro de editorial Ediciones Jurídicas y es, por supuesto, viene a ser el resultado de lo que uno viene investigando en materia de violencia económica, que es un tema que es apasionante y lo va a ser siempre, porque creo que es un tema que tiene cantidad de elementos y cosas para interpretar y analizar. Así que creo que hay preguntas ahí, me parece. Está bueno que haya preguntas, sí. Bien, no sé, Diego, si llegas a leer ahí, mira, te dijo. ¿En dónde? Una consulta, una de las chicas, de las colegas, ahora te Sí. leemos un poquito. ¿Querés leérmela, Bien, por favor? sí, tengo una consulta en las medidas coercitivas de inclusión de hogar. ¿Con qué tipo de presupuesto hace cesar esta medida? En realidad, la medida de exclusión del hogar requiere la convivencia entre la parte denunciante y el agresor. La convivencia en la vivienda familiar, o sea que la vivienda de la cual se va a excluir al presunto agresor va a ser de la vivienda familiar con el objetivo de que la violencia cese o frene y permitir que en dicho hogar esté la parte denunciante con el grupo familiar conviviente que puede estar integrado por niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas que tengan alguna discapacidad, personas que tengan algún padecimiento mental, o sea que la exclusión del hogar tiene un carril protector, pero requiere claramente de que la vivienda del cual va a ser excluido sea la vivienda que participaba, vivía el grupo familiar, ¿no? Eso es un ejemplo de requerimiento, ¿no? Para que la medida de exclusión tenga su cauce procesal, ¿no? Es decir, que se dé lugar. Doc, mi consulta precisa es saber, digamos, la medida supuestamente es de protección, pero ¿qué pasa en los casos donde solamente era una conviviente, una pareja de tiempo, que justamente después de la denuncia trata del el masculino de romper vínculo con ella, pero ya está esta medida? Es decir, ella no es la titular, fue la conviviente, alegó violencia de género, se dio la medida, pero él es el titular y él se ve prohibido del uso de disposición de su propia vivienda y nunca cesa la medida. Por eso digo, ¿cuál es la medida? Es decir, ella tiene el uso y el goce de la casa y ya no sos pareja, no es pareja de la persona que es dueña. Entiendo. El tema acá, bueno, habrá que plantear un levantamiento de la medida y el tema también, no sé, si uno trabaja con la parte denunciante, explicarle. Acá, bueno, no hay hijos, acá hay una relación, qué sé yo, de esporádica, un noviazgo en el cual convivieron hasta hace poco, estoy inventando, ¿no? Un poco. Y en eso, trabajar con esa parte denunciante y decirle, mira, la idea no es que ad eternum te quedes en la vivienda. La idea es que vayas buscando otra red social y familiar, otra vivienda donde ir. Está bien, la medida surge temporalmente para protegerte y mantenerte en dicha vivienda, pero claramente, por más que no sea discutido en este procedimiento, porque no es la idea, el titular registral es este señor. No va a poder atribuirse la titularidad registral en un procedimiento de violencia. Pero cuando la protección ya ha cumplido el efecto esperado, protegerla, esta persona denunciante tiene que empezar a muñirse de redes sociales y familiares para poder salir de ese lugar. Y esto plantearlo por escrito. Claramente uno pide el levantamiento de una medida, no porque entiende que la medida está buena, sino porque en este caso o el riesgo ha cesado o ya esta medida ha cumplido su efecto y es necesario que se le devuelva el bien al titular registral y demás, ¿sí? No sé si fui claro. Sí, y si hay hijos de por medio, Ahí estamos hablando de otra cosa. Si hay hijos de por medio, no nos olvidemos que el rubro vivienda forma parte de la prestación alimentaria, ¿sí? O sea que artículo 541 del Código Civil y Comercial, cuando hay hijos en común de por medio, si bien el procedimiento de violencia no es un proceso de alimentos, tengamos en cuenta que dentro de las medidas
se puede fijar una cuota de alimentos provisoria y también se puede el juez o jueza tener en cuenta que la vivienda del grupo familiar conviviente en la cual están incluidos los hijos, ahí se escucha un sonido, es una forma de preservar esa integridad económica o patrimonial, ¿sí? Por supuesto, ahí entraríamos en una cuestión mucho más vinculada a los alimentos en contexto de violencia de género. Una consulta más. ¿Se tomaron casos, se tomó un sentido así como una medida disciplinar o el juzgado se expidió en el caso donde existen falsas denuncias? Mira, yo te voy a ser honesto. Esta propuesta es una charla de violencia de género. O sea que nosotros estamos hablando de violencia de género como reconocimiento de la temática. Hay un porcentaje mínimo e ínfimo de denuncias falsas y para hablar en la temática de denuncias falsas, en realidad yo no podría dedicarme a la temática y hablar de falsas denuncias porque en realidad significaría echar por tierra el mecanismo procesal del procedimiento de violencia. En realidad, por ahí hay una denuncia que uno denuncia una situación de violencia que no requiere prueba, no requiere producción de prueba. No hay ofrecimiento de producción de prueba porque es una medida cautelar. Podría pasar un supuesto en el cual la persona interpone una denuncia de violencia, inicia este mecanismo cuando en realidad quiere anticipar una cuestión de fondo, alimentos, cuidado personal y régimen de comunicación. Digo porque el concepto de denuncia falsa o falsa denuncia es muchas veces utilizado por los detractores en la temática, por la gente que realmente está en contra de los que trabajan en la temática. Entonces, es como un consejo, una sugerencia, que hay que tener mucho cuidado con el concepto del término de falsa denuncia, ¿sí? Porque muchas veces nos lleva al uso inadecuado del término y a las prácticas profesionales inadecuadas. Pero bueno, eso es lo que yo te quería responder. Bueno, Diego, muchas gracias. Acá tengo otra consulta que pregunta Mariela Tolaba. Respecto a las resoluciones que ordenan una abstención recíproca en los juzgados de violencia. En Jujuy se dictan este tipo de resoluciones, por lo general cuando se inician medidas de protección de varones contra mujeres. Que dicho sea de paso, Jujuy aceptan ese tipo de denuncias en los juzgados especializados. Lo que quisiera es, si podés darnos un poco más de herramientas o recomendar alguna bibliografía o fallo para poder apelar este tipo de medidas recíprocas que implica un impacto negativo, una sensación de desprotección para las mujeres, estas medidas recíprocas. Sí, en realidad esta medida recíproca en supuestos de violencia de género familiar, por ejemplo, claramente tiene una inconsistencia, porque si ya el concepto de violencia de género plantea una relación desigual de poder, la provisión de acercamiento recíproca permitiría colocar en el mismo plano procesal a ambas partes cuando no es así. Hay una parte denunciante y una parte denunciada. Y prohibición de acercamiento recíproca, estoy teniendo re poca batería, así que tengo miedo de que se me acabe la batería. Pero bueno, la provisión de acercamiento recíproca implica eso, colocar el mismo tratamiento procesal en supuesto de violencia de género. Hay un artículo interesante de una autora llamada Barragán en Diario Digital Femenino sobre el tema que es interesante. Yo escribí algo sobre prohibición de acercamiento recíproca en Diario Digital Femenino, también lo pueden buscar. Entonces, me interesa siempre remarcar eso. Esto atenta contra el principio de congruencia, porque la parte denunciada nunca pidió la prohibición de acercamiento hacia él, y así toda la justicia resuelve una prohibición de acercamiento recíproca, ¿no? Esto es lo que dice incluso los fallos. Hay un fallo del juzgado, creo, de Capital, el juzgado 81. Hay alguien, habla del caso de un adulto mayor que padece discapacidad, cuando hay violencia de parte de la hija mayor. Bueno, acá viene el paradigma de protección de las personas mayores. La Convención de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores trae la necesidad de empezar a tomar medidas específicas cuando hay violencia hacia una persona mayor, que y más que es vulnerable no solo en razón de la edad, regla C de Brasilia, sino en razón de su salud. Tiene una discapacidad, tiene una enfermedad de Alzheimer. O sea que también da para hablar de eso mucho. Sí, Ana, se me está por terminar la batería, ¿eh? Sí. Sí, ya igual te despedimos, te agradecemos la convocatoria de hoy, el hecho de que hayas podido participar.
Bueno, nos honramos con tu presencia en el día de hoy y bueno, ese es el pequeño homenaje que nosotros tenemos desde el instituto y la Comisión de Jóvenes Abogados en camino al 25N. Esperemos que sigamos pudiendo seguir con la lucha y que nos encontremos el sábado para vernos y ver la muestra que tenéis en acompañantes. Muchísimas gracias, gente, la verdad, cuentan conmigo, la verdad que estoy muy feliz de participar, gracias, muchísimas gracias, espero verlos pronto. Bueno, este año se dio la oportunidad de hacerlo virtual, pero ya vamos a tener oportunidad de reunirnos, así que gracias a ustedes, por favor, gracias ahí a Gloria, Claudia, todo el grupo, Laura también. Traté de ser lo más jurídico posible porque sé que acá estamos hablando entre colegas y ustedes necesitan herramientas y yo por supuesto necesito de sus aportes y sus devoluciones. Gracias a las colegas del Instituto de la Mujer también, del CAG, que están ahí. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias a todos por la participación. Gracias, muy amable. Gracias, muchas gracias.